Bienvenidos a esta jornada del ciclo de charlas de perfiles profesionales con docentes y alumnos, y estamos vacaciones de invierno, todas las provincias de vacaciones de invierno. Somos 2.800 alumnos y profes y andan todos de vacaciones. Así que el estar presente en un día lunes, iniciadas las vacaciones a las 5 de la tarde, docentes y alumnos, realmente es admirable, y lo que dice es de las ganas de aprender, de las ganas de compartir y de aprovechar esta virtualidad para llegar a lo que en la presencialidad no llegamos. Así que bienvenido Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo Bagó, director de Laboratorios Bagó, que bueno, tengo el placer de conocer hace ya no sé cuántos años, Juan Pablo, es un montón. No, no digamos Muchos. eso porque nos delatamos, pero muchos años, y bueno, y realmente para nosotros un honor tenerte acá, un placer, agradecerte que te hayas dado el espacio en tu agenda de estar acá con nosotros. Yo te comento quiénes somos. Esta es una comunidad, la comunidad de Construyamos, son docentes y alumnos, principalmente la educación técnica. Y más allá de lo que estamos hoy presentes, ahí está Juan Manuel. Más allá de los que estamos presentes, este video lo van a ver los demás. Son 2.800 participantes este año que tenemos en esta primera cursada, ¿sí? Son escuelas técnicas de diferentes especialidades: electromecánica, informática, programación, industria de proceso, química, alimentos, así que hay de diferentes especialidades, profes y alumnos, y sobre todo del último año, ¿sí? Son jóvenes que están ya formándose para empezar su vida profesional con nosotros. Ahí te desmuteé, Juan Manuel. Ahí te puedes desmutear. ¿Sí? Buenas Perfecto. tardes. Sí, entonces estaba comentando quiénes somos esta comunidad de Construyamos, alumnos y docentes de escuelas técnicas de diferentes especialidades que están buscando justamente, orientando su carrera profesional, el desarrollo profesional, porque están en el último año. Y nosotros desde la Fundación brindamos un espacio con un programa dirigido a las prácticas profesionalizantes, a la relación, al nexo de los alumnos del último año con el mundo del trabajo. Y en este ciclo de charlas el objetivo es invitar diferentes empresas de industrias distintas, con visiones que, si bien son visiones diferentes, pero vamos a encontrar seguramente parámetros comunes acerca de para dónde va el mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó en la pandemia? Todavía estamos en pandemia. ¿Qué vendrá después? ¿Y qué es lo que pueden hacer nuestros alumnos y, por qué no, los profes que los acompañan? ¿En qué hay que prepararse? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son las destrezas? Y en este caso en la industria farmacéutica, Laboratorios Bagó es una empresa familiar y una multinacional que está en 47 países, si mal no recuerdo, con sus Sí, productos. digamos que estamos fuertemente en 16 o 17. Perfecto. Bueno, realmente es un referente de la industria farmacéutica y un orgullo de empresa familiar argentina en el mundo. Así que bueno, bienvenido Juan Pablo y Juan Manuel, que es el gerente de producción de operaciones de laboratorio, quien nos va a compartir en primera persona, a ver, para dónde va el mundo, cuál es la visión de ustedes, qué destrezas, qué habilidades y, por supuesto, sugerencias para nuestros alumnos que están buscando espacios profesionales en diferentes formatos y de diferentes Muy carreras. bien, Es muy importante como desmitificar que en un laboratorio solo es para estudiantes de química o alimentos, porque están todas las especialidades. Te doy la así palabra, es. Juan Pablo. Bueno, buenas tardes nuevamente. Me acompaña Juan Manuel. Juan Manuel es el director de operaciones, es decir, que está encargado de toda la operación de las plantas de producción y control de calidad en Argentina. Yo les voy a hablar, y un poco le dije que también él me acompaña en esta charla porque está más en contacto directo que yo con lo que es el trabajo en las plantas, ¿no? Que creo que siendo el público que tenemos, chicos que están, digamos, en formación técnica en el último año, últimos años de formación técnica, creo que es de interés. Déjenme hacer unos minutos para comentarles qué es Bagó primero, y luego mis impresiones sobre el mundo del trabajo, sobre todo en lo que hace a nuestra industria, que es lo que yo más conozco. Y luego Juan Manuel nos podrá también comentar un poco acerca de temas más específicos sobre el tema. Y después, abiertos a preguntas, que creo que también eso es importante, para que no sea un monólogo, ¿no? En Bagó, digamos, nuestra empresa básicamente
el fuerte es la producción, venta y desarrollo de productos farmacéuticos para humanos y para animales. Lo más grande que tenemos es humanos, pero lo que es veterinario también es muy importante, sobre todo para animales de producción, o sea, vacas, pollos, etc. Igual hoy vamos a hablar casi exclusivamente de lo que es medicamentos humanos. Laboratorios, nuestra compañía, como yo antes decía, tenemos relación en muchos países, pero realmente estamos focalizados en América Latina. Es decir, tenemos nuestra empresa en América Latina, nosotros somos originarios de Argentina y estamos acá y tenemos nuestra oficina central aquí, y luego tenemos empresas en todos los países de América Latina, y tenemos, no en todas tenemos planta de producción, pero sí la tenemos en México, en Chile, en Bolivia, en Uruguay. Y en el resto de los países importamos de esos países, sobre todo Argentina. Argentina es la empresa que más exporta de nuestra compañía, y se venden en los diferentes países. En Argentina tenemos 3 plantas de producción. Una está en la más grande, está en la ciudad de La Plata. La segunda está en la ciudad de La Rioja. Son 2 plantas de producción farmacéutica, es decir, que producen el producto hasta su caja final, como ustedes lo ven en la farmacia. Y luego tenemos una planta química, que básicamente lo que hace es el estadio anterior a la farmacéutica, es decir, produce los compuestos químicos básicos, que básicamente, si uno los viera, es, digamos, un polvo blanco, digamos, que eso después se transforma en un producto farmacéutico en la planta farmacéutica. La producción tiene, y por ahí los 2 sombreros que tiene Juan Manuel son importantes. Uno es la producción, que es efectivamente transformar ese polvo en un producto farmacéutico, y otra muy importante es el control de calidad. Hace 40 años la proporción de trabajo que demandaba una y otra quizás era 80% producción, 20% control de calidad. Hoy, Juanma nos puede decir mejor, pero hablando en términos de horas hombre y gente empleada y demás, cada vez es más importante todas las tareas, digamos, de control de calidad y aseguramiento de la calidad de los productos, en términos de costo y en términos de personal empleado. En la parte de producción es cada vez más automatizada la producción, mientras que en todas las otras tareas es mucho de trabajo humano. Esta es una característica importante que yo creo que va a seguir hacia el futuro en nuestra industria, y esto es en muchas industrias. Casi todas las industrias, lo que uno vería hacia el futuro es una automatización en los procesos productivos, pero cada vez mayor empleo en todas las tareas de apoyo y control de ese proceso productivo, ¿no? En mantener los estándares, en mantener los SOP, que son Standard Operation Procedures, pero son como los procedimientos estándar operacionales, digamos. Todo eso requiere cada vez más gente dedicado a eso. La industria farmacéutica, digamos, además en sí tiene básicamente 3 relaciones con el resto de la industria. Por un lado tenemos nuestros proveedores que son tanto de materia prima, porque en nuestra planta química se produce solo una pequeña parte de los insumos. La mayor parte de los otros insumos nosotros lo compramos, básicamente porque nosotros tenemos alrededor de 140 productos en el mercado. Cada uno de ellos tiene 10 o 20 insumos, con lo cual no podemos producir todo, ¿no? Y, digamos, las empresas se especializan en diferentes cosas. Entonces, nuestros proveedores de insumos es tanto productos químicos o drogas, que son lo que actúa, como materiales, aluminio, PVC, cajas, folletos, etc. Maquinarias, y bueno, después todos los instrumentos de laboratorio y demás. Luego tenemos, esa es la primera parte de nuestros proveedores. Tenemos la parte de nuestros clientes, que son fundamentalmente farmacias y droguerías. La droguería, en Argentina en particular, se le dice al mayorista de farmacia. Es decir, nosotros proveeremos a unas 5.000 farmacias aproximadamente, de las
30.000 que existen en Argentina, pero casi toda nuestra producción va dirigida a través de unas 16 droguerías, que son las que luego revenden a todos los comercios minoristas, que son las farmacias. Esa es la otra parte, obviamente, importantísima de nuestro negocio, que es la relación comercial. Y un tercer punto, que son, perdón, yo diría 4, un tercero que son los pagadores. Nuestra industria es muy particular, en el sentido que, muchos de ustedes habrán tenido la experiencia, de que los medicamentos, no necesariamente el 100% del precio se paga en la farmacia, sino que en función de las obras sociales, prepagas, etcétera, pagan una parte del precio. No es que lo pagan, digamos, ellos lo pagan, digamos, a partir de fondearse de sueldos, etcétera, y a partir de descuentos que nuestra industria también le da para hacer el medicamento más accesible. Así es como tenemos el PAMI, digamos, tenemos obras sociales provinciales y nacionales, que dependen de empleados de los gobiernos provinciales, empleados de los gobiernos nacionales, etcétera. El IOMA, no sé, alguno le va a sonar ese nombre. Luego las obras sociales sindicales, que dependen de actividades sindicales como la UOM o comercio, SECAC, etcétera. Cada uno tiene su plan de salud. Y luego las prepagas, que son lo que es aquellos, digamos, que no están en las otras, pueden pagar un plan privado de esa manera. Nuestra relación con ellos es básicamente, de alguna manera, comercial, de alguna manera, en brindarle condiciones para que ellos puedan brindar esos productos a menor precio a sus afiliados. Y un cuarto, que es más general, pero son los médicos, es decir, o el 80% de nuestros productos son de receta médica, con lo cual el médico tiene que hacer la receta para que puedan expenderse, y para eso todos los laboratorios, igual que el nuestro, cuentan con todo un grupo de gente que se llaman visitadores médicos, que son aquellos que le hablan al médico acerca de nuestros productos. Nosotros no podemos hablarle al médico si no es a través de ellos, y no podemos hablarle al consumidor general directamente en términos de productos que son bajo receta. O sea, nosotros no podemos hacer publicidad de productos que se venden bajo receta. Así que la forma de hacer conocer al mercado sobre nuestros productos es a través de los visitadores médicos. En todo esto, como verán, hay una enorme gama de actividades que genera diferentes tipos de empleos, desde los empleos relacionados con la producción, digamos, el control de la maquinaria, la puesta a punto de la maquinaria, el mantenimiento, y Juanma podrá hacer muchísimas más diferenciaciones sobre eso, desde el pañol de materiales, los punzones, bueno, enorme cantidad de cosas. Toda la parte de control de calidad, aseguramiento de calidad, que es no solo trabajar con equipos de control de calidad, sino también diagramar las condiciones bajo las cuales se tienen que hacer los productos y diseñar cómo debería ser el proceso para evitar problemas de calidad. Digamos, y ahí también, en todas estas funciones de producción, control de calidad y aseguramiento de calidad, conviven personal que, digamos, es farmacéutico, o bioquímico, o químico, o técnicos químicos, técnicos farmacéuticos, etc. Luego, bueno, por supuesto, toda la actividad administrativa, y en todo lo que es visitadores médicos, que es una parte muy importante de nuestra actividad. Nosotros en Laboratorios Bagoy tenemos alrededor de 200 visitadores médicos repartidos en todo el país. Es una tarea que no es necesariamente técnica, pero sí hay una proporción que son licenciados en comercialización o licenciados en administración de empresas. Hay algunos que no son relacionados con el marketing, digamos, pero son, digamos, técnicos químicos. Hay algunos que son médicos, y hay algunos que, digamos, no tienen una carrera terminada, pero digamos, es un trabajo que es deseable que sea gente que tenga una tarea, una carrera terminada y aprobada,
pero también vale mucho su capacidad de transmitir las ideas y su capacidad de transmitir lo que el laboratorio quiere que el médico conozca sobre los productos, con lo cual no necesariamente es una tarea que tiene que tener una educación terciaria. Eso es un poco lo que es nuestra industria, ¿no? Y con quién nos relacionamos, etc. ¿Qué buscamos nosotros en la gente que empleamos? Depende del puesto, por supuesto, vamos a requerir una carrera universitaria, pero en muchos casos no, sobre todo en casos de más jóvenes, tomamos gente quizás que está estudiando y que al momento y que estudia y trabaja con nosotros. En parte de las carreras técnicas eso es bastante útil para la persona porque obviamente si está estudiando una carrera relacionada con nuestra industria, química, farmacéutica, bioquímica, y al mismo tiempo trabaja en la planta, obviamente que eso es un plus que lo ayuda, digamos, en ambos sentidos, ¿no? Habitualmente lo que recibe la universidad es algo más, digamos, académico, y lo que aprende en nuestra planta es algo realmente práctico, ¿no? Pero ambas cosas creo que se combinan y el conjunto es una educación mucho mejor. Y habitualmente, bueno, la expectativa nuestra es que cuando se reciban sigan trabajando en nuestra empresa y obviamente ya con un título accederán a una posición más estable primero y de más responsabilidad, por supuesto. Otro tema que es muy importante cada vez más en nuestra industria, y yo me animaría a decir en casi todas las industrias, es la capacidad de manejar idiomas, inglés prácticamente. Creo que no es necesario, digamos, conocer otros idiomas, pero sí el inglés, digamos. Como ustedes saben, gran parte de la tecnología en todo, ¿no? En la industria farmacéutica o en la industria de informática y demás, digamos, la producción de conocimiento en gran medida viene del exterior de Argentina, ¿no? En muchos casos de países de habla inglesa, pero si no, en países como China o India o otros países de Europa que no hablan inglés internamente, pero que su actividad económica y comercial sí la hacen en inglés. Así que digamos, la lengua para entenderse es el inglés, con un chino, con un indio, etc. Cada vez más nuestros proveedores, tanto de materia prima como de maquinarias, son indios y chinos. Yo diría hoy en día de materias primas, casi toda la industria mundial de productos químicos básicos, o sea, las drogas que nosotros utilizamos, viene de India y China. Y cada vez más la maquinaria, que tradicionalmente era los lugares más tradicionales eran Europa, Alemania, Italia o Estados Unidos, cada vez más hay productores chinos y productores indios con calidades que no son las mismas que los europeos, pero que se van acercando, y cuando uno hace la evaluación de precio con calidad, cada vez hay más alternativas chinas, por ejemplo, muy, muy, muy interesantes. Así que todos esos productores se relacionan con nosotros en inglés. Y todas las máquinas funcionan en inglés, etc. Entonces, creo que el inglés como lengua, digamos, de los negocios es fundamental, ¿no? Y esto no solo en la industria farmacéutica, digamos. Cuando uno lo ve en todos lados, es más o menos lo mismo. Además de los conocimientos, nosotros ¿qué buscamos en la gente que contratamos? A nosotros, a ver, en principio nos importa que la gente que contratamos sean proactivos. Es decir, por supuesto que cuando uno ingresa en un nuevo trabajo, uno está abierto básicamente a que le digan, bueno, ¿qué tengo que hacer? Porque, digamos, no conozco nada de esto, decime qué tengo que hacer. Y es lo lógico de lo que todos hicimos la primera vez que nos metieron en un trabajo nuevo. Ahora, una vez entendido eso y una vez que
empieza a pasar los días y los meses de ese trabajo, uno lo que espera es proactividad, en el sentido que alguien que hace algo diga, che, ¿por qué no hacemos esto de esta manera? O sea, no siempre uno le va a decir sí, buenísimo, porque obviamente las ideas, hay cosas que no se pueden hacer, pero de repente muchas de esas cosas surgen y resultan buenas ideas. Y nosotros que lo estamos haciendo todos los días no nos damos cuenta. Y muchas veces tiene que venir alguien de afuera que nos digan, che, ¿por qué no hacemos esto de esta manera? Bueno, eso es proactividad, ¿no? Y hacerse cargo de las cosas y, digamos, querer hacer un buen trabajo independientemente, digamos, del sueldo que uno cobra. Digamos, es querer hacer un buen trabajo y estar pensando en cómo mejorar su trabajo. Eso es valioso para una empresa, para nuestra y para cualquier empresa. Otro factor importante para nosotros es la flexibilidad, es decir, ser capaces de adaptarse a diferentes circunstancias. Digamos, el mundo que vivíamos hace 40 años, yo no me acuerdo mucho porque no soy tan viejo, pero digamos, al que vivimos hoy es muy diferente. El mundo de hoy es mucho más incierto, es decir, desde nuevas normas internacionales de cómo fabricar productos farmacéuticos, nuevas normas de cómo venderlos y comercializarlos, nuevas normas locales sobre qué cosas tenemos que hacer. Argentina se caracteriza por cambiar las normas muy seguido, con lo cual muchas veces uno siente que está trabajando a veces no en lo propio, sino para adaptarse a las normas que el país quiere implementar de tanto en tanto. Pero bueno, es la regla de cómo se trabaja, y eso requiere flexibilidad, requiere que si un día hacemos una cosa de una manera, no tenemos que dar vuelta y empezar a hacerla de otra, ¿no? Y no tener gente que se pueda adaptar es problemático. Entre los jóvenes, en general, ese no es un problema. Los jóvenes en general son mucho más abiertos al cambio y a la adaptación. Ese es un problema que en general a nosotros nos surge con la gente que tiene más años en la empresa. Y otro tema importante, yo creo, cuando uno empieza a trabajar en nuestra empresa o en cualquier otra empresa, es la disposición a aprender. Es decir, hoy en día, digamos, en el pasado era más común estar empleado en una empresa durante muchos años. Hoy en día cada vez eso ha cambiado, digamos, la gente cambia de trabajo y es natural. Nosotros hoy tenemos una rotación es cuando la gente entra y sale de los trabajos de la empresa. Tenemos una rotación mucho más rápida de lo que teníamos hace, de nuevo, 40 años. Antes la norma era, entro a trabajar en esta empresa y me quedo toda la vida aquí. Eso ya no ocurre y nada, la gente que entra a trabajar quiere probar cosas diferentes. Y creo que eso es válido y aceptable. Y por eso es muy importante que en cada trabajo que ustedes vayan a abordar, entren con una disposición de aprender. Es decir, a veces uno no sabe cuáles son las cosas de las que aprende que le van a servir para otros trabajos o para la vida. Pero sí conviene estar alerta, es decir, estar atento, conocer, preguntar, enterarse de las cosas, porque, digamos, es conocimiento, el conocimiento que uno adquiere dentro de una empresa es un conocimiento que habitualmente no se consigue en ningún otro lado. O sea, una empresa como nosotros no publicamos nuestro conocimiento porque es nuestro y nada, y no queremos que nadie lo sepa, digamos. Ahora, los empleados nuestros lo saben, y hay que aprender a conocer las cosas que ocurren dentro de una empresa, porque no quiere decir que sirvan, digamos, para dañar a nadie, pero siempre es útil para un posible nuevo trabajo y para seguir progresando, digamos, a medida que uno madura. Así que disponibilidad de aprender es algo importante. Y hay un punto que yo creo que sería interesante, después ya le dejo a Juanma y vemos algunas preguntas, pero es un punto que me parece importante, que es
yo sé que, digamos, hoy en día, digamos, en general los jóvenes, digamos, no están muy convencidos de trabajar en empresas grandes, o siquiera en empresas en relación de dependencia, y que es mucho más atractivo trabajar por su cuenta o en algún emprendimiento, y está clarísimo, digamos, mucho más atractivo esa opción. Ahora, yo creo que lo que hay que pensar un poco es que, sin dejar de perder de vista esta opción, o si uno lo que quiere es emprender y tener su propio negocio y digamos, llevar adelante una idea que uno tiene, eh, hay que perseverar en eso, pero no, para mí no es una buena idea tratar de empezar haciendo eso. Yo creo que lo ideal es empezar trabajando para una empresa, porque ahí, como yo decía antes, hay un montón de conocimiento sobre una determinada industria que es imposible de conseguir desde afuera. Entonces, todo el conocimiento que uno va adquiriendo trabajando dentro de una empresa, después puede servir para llegar a un emprendimiento propio, o trabajar en una empresa, o trabajar en 2 o 3 empresas. Pero todo ese conocimiento sirva para un emprendimiento propio posterior. Y es una diferencia fundamental, porque uno aprende de dónde están las necesidades, uno aprende de dónde están, digamos, las incompatibilidades en un mercado que uno puede aprovechar, digamos. Ver una industria desde afuera es muy opaco, es muy invisible lo que pasa. Recién cuando uno se mete en los temas es donde uno empieza a entender dónde están las oportunidades. Creo que ese es un punto importante. Yo he visto muchos emprendedores y los más efectivos y los más exitosos han sido aquellos que han emprendido una vez que pasaron por una carrera en diferentes empresas, haciendo diferentes cosas, pero que aprendieron cosas de esas industrias que de repente le dieron la idea de dónde hay una oportunidad de negocio, ¿no? Y no sentarse a pensar a ver qué oportunidad se me ocurre a mí, ¿no? Porque eso en general es bastante difícil de que termine en un éxito. Bueno, con esto termino. Juanma, si querés abundar un poquito más en lo que es realmente la industria farmacéutica en sí, ¿no? Y cuál es la condición de empleo en las plantas y en control de calidad, etc. Gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un gusto para mí participar en este evento, así que gracias por la invitación. Muy bueno todo lo que dijo Juan Pablo. La verdad que un poco de mi parte tratar de compartir un poco la experiencia que tuve en la industria, ¿no? Yo tuve la suerte, soy de La Plata, nací en La Plata, viví todo siempre en La Plata, así que tuve la suerte de poder estudiar en la escuela pública y muy buena. Fui al colegio a la Nexa, la primaria, Colegio Nacional, en la secundaria, y después la Universidad de La Plata, en la cual me pude formar. Y la verdad que inicialmente no pensaba trabajar en la industria farmacéutica, si bien mi papá trabajaba en la industria y era un conocido. Yo, todo lo contrario, pensaba estudiar bioquímica para hacer genética, investigar, y bueno, terminé en la industria farmacéutica y enamorado de la industria, que la verdad me ha dado tanto durante todo este tiempo, ¿no? Yo escuchaba un poco a Pablo de lo que era relación de dependencia o trabajar en un emprendimiento propio, y bueno, me acordaba, yo tuve la oportunidad también de tener una farmacia propia y ser independiente. Y me acuerdo que, bueno, yo arranqué en el laboratorio como analista, en desarrollo. Era chico, tendría 23, 24 años. Y bueno, de ahí en desarrollo es un lugar muy bueno porque uno puede demostrar su capacidad de innovar y de hacer cosas distintas y pensar en forma transversal. Y parte de nuestra actividad era dar soporte a producción cuando había algún inconveniente, ¿no? Es parte de la actividad de desarrollo. Y me acuerdo de una de las primeras veces que nos llamaron por un lote de cefixima, un producto, un comprimido estaba recubriendo. Los comprimidos se recubren muchas veces primero para evitar el sabor amargo cuando uno lo toma, o para tragarlo mejor, o a veces para hacerlo más estable. Y es un proceso en el cual en un tambor
los comprimidos van girando, entonces va girando el tambor, los comprimidos van cayendo, y se los va pintando de a poquito, y mientras van cayendo se van secando, ¿no? Es un proceso continuo. Y bueno, nos llamaron porque había reventado una manguera, se habían mojado los comprimidos y se había formado una bola, ¿no? de comprimidos. Bueno, fui a producción, fue una de las primeras actividades que tuve. Me sorprendió que estaba el gerente de producción, el jefe del departamento, había 2 supervisores, 3 operarios. Bueno, ¿qué hacer con esto? Bueno, hicimos varias pruebas, finalmente decidí, y anduvo bien, hacer girar lentamente la paila y mojar con una solución hidroalcohólica muy de a poquito y ir logrando que se vayan separando los comprimidos, ¿no? Finalmente lo logramos, se separaron y pudimos hacer después el proceso de recubrimiento. Pero bueno, cuando llegué al sector, comenté la cantidad de gente que había ahí mirando y ahí me enteré por qué. Lo que había dentro de la paila valía $1 millón. Y esto es un poco la diferencia de trabajar en relación de dependencia y trabajar en forma independiente. El impacto, sobre qué puede trabajar uno, ¿no? En la farmacia, por ahí teníamos que hacer un comprimido en forma magistral y hacíamos 30, 40 comprimidos en un día y cumplíamos con las necesidades del paciente. Ahora, una compresora dentro de la industria fabrica 3.000, 5.000 comprimidos por minuto. Por minuto. O sea, estamos hablando de un impacto totalmente diferente, que esto es lo que te brinda la industria, esta posibilidad de poder generar acciones que tienen mucho mayor impacto que en lo individual, en lo independiente. Todo tiene ventajas y desventajas, ¿no? Pero como para agregar un poco a lo que decía Pablo, que me parecía más que interesante. Volviendo un poco a lo que tiene que ver con la charla, con los recursos, la industria, bueno, nosotros, yo soy responsable de 3 plantas, ¿no? La planta La Plata, la planta Citibel y la planta La Rioja. En conjunto, las 3 plantas tienen más o menos unas 600 empleados, somos 600 personas más o menos. Esas 600, para que tengan una idea de las habilidades o las características que se necesita cada caso, debe haber más o menos 150 profesionales. De estos profesionales, uno dice industria farmacéutica, son todos farmacéuticos, y bueno, no es así. Hay farmacéuticos, por supuesto, hay bioquímicos, hay biotecnólogos, hay ingenieros industriales, hay ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, tenemos contadores que están en la parte de costos, tenemos licenciados en administración que trabajan en toda la parte de recursos humanos, licenciados en informática, porque sin el soporte de sistemas nada de esto funciona, y por supuesto licenciados en seguridad e higiene también, que hoy para todo lo que tiene que ver con seguridad industrial, medio ambiente, etcétera, se requiere estas capacidades. Así que las capacidades profesionales que tenemos son variadas. Después de estas 600 personas, más o menos 350 son especializados. Si bien no son profesionales, son gente que tiene alguna formación adicional que le permite trabajar en distintas áreas. Hay con habilidades técnicas específicas, ¿no? Hay técnicos químicos, tenemos técnicos mecánicos, técnicos electromecánicos, y técnicos de laboratorio, ¿no? En general, con alguna formación técnica que les permite hacer actividades que tienen que ver tanto con control, como contaba Pablo, como con producción, el manejo de máquinas, tiene que haber maquinistas. Hoy, para pasar de un producto a otro, hay que hacer un montón de actividades que hay que entender la mecánica de los equipos. Y después, digamos, de todo ese 600 personas, digamos, nada más que 100 personas de esas 600 son las que no requieren habilidades especiales. Y esas 100 personas son las que se encargan fundamentalmente de actividades dentro de almacenes y actividades de limpieza de la planta, ¿sí? Entonces, las habilidades son variadas, no estamos hablando que se necesitan todos farmacéuticos ni todos profesionales, pero cuanto mayor formación, más oportunidades hay, eso por supuesto. El farmacéutico te puede ocupar cualquiera de los 600 puestos, mientras que un técnico puede ocupar alguno de las 350 puestos, mientras que alguien que no se formó y no se capacitó bien podrá ocupar alguno de esos 100 puestos, pero la cantidad de oportunidades que tiene laborales son más chicas, ¿no? Y bueno, las plantas productivas, como un poco también contó Pablo, van
se van tecnificando, ¿no? Esto cada vez más. Hay temas de trazabilidad, digitalización, automatización, Internet de las cosas, lo que es integración de equipos, los protocolos de trabajo electrónico. Todo esto va haciendo que las plantas vayan siendo cada vez más modernas y es un proceso en el cual estamos en marcha y vamos cada vez hasta plantas cada vez más tecnológicas. Partimos de plantas que son predigitales, en los cuales uno tiene algunos equipos con un PLC, con actividades manuales, donde registros manuales. Va pasando a plantas que son digitales, que tienen silos digitales, en las cuales, por ejemplo, el área de compresión tiene una receta, el equipo tiene una receta de trabajo, el equipo de acondicionamiento tiene una receta de trabajo, y se trabaja con PLC ya más modernos, en los cuales uno puede hacer registros electrónicos. Y después pasa a plantas conectadas, que es lo que se viene y donde estamos más trabajando, lo que es Industria 4.0, donde ahí hablamos de plantas que, digamos, todo el proceso está conectado, está integrado en distintos sistemas, todos los sistemas, tanto del manejo de stock como el sistema de producción de cada uno de los equipos, está conectado al mismo sistema y uno puede cargar datos y hacer el control de lo que va haciendo en forma automática. Y de acá en adelante las opciones son muchas. Estos son todos equipos que están conectados a sistemas. Tienen que tener, todos tienen que tener capacidad de conexión a Internet y se requieren habilidades especiales cada vez mayores, ¿no? En cuanto a digitalización y automatización. Y después se pasa ya a plantas predictivas o plantas adaptivas, que son plantas que interaccionan tanto desde los proveedores hasta la venta y van generando un sistema único en el cual todo se va regulando en forma automática. Todo esto, ¿para qué les cuento? Porque las habilidades que se van necesitando es una evolución natural de la industria, ¿sí? Y esto hace que uno se tenga que capacitar en tecnología. Capacitarse en tecnología, lo que es sistemas de automatización, manejo de datos, fundamentalmente lo que es manejo de datos. Hoy un equipo que está trabajando está generando cerca de 50 mediciones por minuto. Después de un día de trabajo, si uno no tiene un buen sistema para la medición de datos y la utilización de esos datos, no sirve para nada. Entonces, todo esto son, digamos, temas que son cada vez más importantes y cada vez hay que entenderlos más, porque el mismo operario de la máquina tiene que entender cómo es el proceso para saber dónde actuar cuando hay algo que está fallando. Todo esto tiene que ver con lo que es la industria. La industria va cambiando continuamente, con lo cual esa capacidad de adaptación que comentaba Pablo, esa capacidad de innovar, esa capacidad de poder trabajar en proyectos y fundamentalmente trabajar en mejora continua es fundamental en la industria. La industria sobrevive gracias a que va midiendo, mejorando, implementando y volviendo a medir, en un proceso en el cual se va mejorando cada vez más los procesos y uno requiere ir adaptándose, aprendiendo en forma continua. Si uno no está puesto en esta ola, en esta rueda, y está cerrado el aprendizaje, está cerrado la formación, y no tiene esa capacidad de adaptarse, es muy difícil poder trabajar en una industria que tiene que ser, toda industria es colaborativa, ¿no? Trabajan distintas áreas al mismo tiempo, todas juntas, en proyectos. Es la proactividad, ¿no? Que decía Pablo también. Esta formación constante, que aparte de la tecnología, insisto en lo que decía Pablo también, la importancia de los idiomas. El idioma, digamos, nosotros cuando compramos un equipo, por ejemplo, cuando vamos a ir con un equipo para la producción, hay que probarlo, hay que entenderlo, y bueno, muchas veces hay que viajar por ahí a cualquier país que es el origen, cuando no son nacionales, son importados, hay que viajar a ese país, y tiene que ir tanto un ingeniero, como tiene que ir el mecánico que va a trabajar con la máquina, como tienen que ir los operarios, y todos tienen que hacer un trabajo se llama, digamos, no lo quiero decir en inglés, pero es una validación en planta de origen, en la cual hay que entender cómo funciona ese equipo y aprender, y todo esto es en inglés. El que no tiene esa capacidad de formación no puede participar en este tipo de proyectos. Ya uno se va coartando. No es que uno tenga que ser un profesional, pero
sí entender mínimamente el idioma es fundamental para el desarrollo. Y después un poco, como para no robar demasiado tiempo, un par de tips que un poco hablando con Inés, decía, bueno, si alguien quiere entrar en una industria, cómo entra, cómo pone el CV, bueno, todas las industrias hoy tienen, todas las empresas tienen páginas web donde poner el CV. Ahora, ¿qué poner en el currículum vitae? ¿Algún tip para agregar en el currículum? La verdad es que hoy se valora no solamente lo formativo, no solamente lo que estudiaste simplemente ahí redactado, sino las experiencias a veces transversales, ¿no? Por ahí a veces si uno tiene, digamos, antes uno había pasado por 2 colegios en vez de uno y decía, bueno, este es un repetidor, qué mal. Hoy está visto como que tuvo 2 experiencias diferentes, no como algo tan negativo. Si uno tiene varios aprendizajes en cosas diferentes a la cual es el foco, es importante. Si uno tiene un hobby, uno tuvo que hacer trabajos que por ahí que no tienen nada que ver con lo que uno se está presentando para trabajar, es importante que lo pongan. Todas las experiencias que tienen que ver no solamente con lo laboral y con lo educativo, hobbies, si uno conoce algo de música, si uno tuvo que viajar por distintas circunstancias, todo es importante en un currículum. Hoy se ve la cantidad de experiencias que tuviste, no solamente qué tan bien te fue y qué nota te sacaste en tal o cual examen. Y después, si te toca tener una entrevista, por ahí un pequeño consejo, está bueno saber a dónde van, ¿no? Si yo tengo una entrevista en Vago, antes de ir, metete en la página de Vago, fíjate en la web de la empresa, a qué se dedica, qué hace, a dónde apunta. Y si llegas a saber quién te va a entrevistar, buscalo en LinkedIn, tenés que saber algo de esa persona, porque por ahí está bueno tener una entrevista empática, no solamente ABC, sino poder tener una conversación, saber los intereses que tiene uno, que uno le interesa dónde va, dónde está, por qué fuiste a hacer la entrevista, no es que te surgió porque tiraste por todos lados, sino que fuiste específicamente a ese lugar porque te interesaba, y si uno logra entender un poco, tener algo en común con la persona con una entrevista, también está muy bueno como para generar una entrevista un poco más empática. Simplemente un tip para tirar que podría ser útil en el momento de una entrevista. Así que bueno, abierto a cualquier consulta, desde ya muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias Juan Pablo, Juan Manuel. Bueno, quienes quieran consultar, preguntar con la manito levantada y cámara abierta, así los vemos. Profes, alumnos, avísenme para desmutearles. Y entonces, están tímidos hoy. Bueno, realmente, a ver, acá está profe Tomás. Ahí. ¿Puedes desmutearte? Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la charla, por el tiempo que dedicaron a los alumnos y bueno, a los que estamos participando de este curso, ¿no? Muchas gracias, Inés, por ser nexo y me pareció muy interesante. En esta pandemia, sé que antes, digamos, los médicos visitadores tenían bastante recurrencia de trabajo, digamos, de recurrir, de visitar diferentes consultorios, diferentes médicos, diferentes laboratorios, ¿no? Y con la pandemia eso quedó un poco paralizado. ¿Cómo lo manejaron en Vago? Sí, fue un cambio grande. Habitualmente un visitador médico empleado por Vago tenía una cartera de visita de 200 médicos aproximadamente, que era su plan de trabajo mensual, digamos, ¿no? O sea, en un mes es más o menos la cartera que tenía que visitar. Obviamente en la pandemia quedaron todos en casa, esperamos volver a hacerlo, hoy en día estaremos en un 60% de eso, tanto porque mucha de nuestra gente
aún hoy no está completamente vacunada o tiene comorbilidad, entonces es mejor que no salga, o porque muchos médicos no aceptan ya, o sea, al bajar el tráfico de gente en los consultorios, parte de bajar el tráfico es bajar a los visitadores médicos también, así que, digamos, hoy está más restringido y esperamos que, bueno, el año que viene vuelva cerca de la normalidad. En el interín lo que ha habido fue esto mismo. Digamos que cada visitador médico seguía manteniendo la responsabilidad de esas visitas de 200 médicos, lo que pasa es que era claro que no iba a poder hacerlo en el mes. Entonces, aproximadamente se estimaba que se podía llegar a hacer unos 100 contactos por mes con los médicos, de diferentes formas, o en un Zoom, si se podía coordinar con el médico en Zoom. Básicamente piensen que una visita médica tarda 3 minutos, o sea, no es un Zoom muy largo, o directamente una llamada telefónica, o hasta una llamada por WhatsApp, digamos, diferentes alternativas. Eso en lo que es el contacto del visitador médico con el médico. Más allá de eso, la empresa lo que organizó durante el 2020, y aún hoy lo sigue organizando, es con grupos de médicos de diferentes especialidades, neurólogos, cardiólogos, etcétera, exposiciones de nuestros médicos internos sobre los productos nuestros, sobre todo cuando hay novedades, cuando hay cambios y demás. Bueno, hacer grupos más grandes de médicos en un medio como si fuera y un poco compartir las actualizaciones y las nuevas novedades sobre, para las nuevas novedades es un oxímoron, pero las novedades sobre nuestros productos. Así que eso es como nos estamos manejando, parte de la flexibilidad necesaria. Bueno, esperamos que para el año que viene la cosa empiece a volver a la normalidad. Muchas gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Adriana? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Gracias, estuvo fantástica la exposición sobre... Es muy interesante todo lo que comentaron. Adriana, preséntense de dónde son los profes. Perdón, gracias Inés. Bueno, yo estoy acompañando a los chicos de la Escuela 743, que queda en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, y lo que les quería más que preguntar es que vuelvan a repetir los países y las provincias puntualmente donde desarrollan la actividad, tienen plantas, ¿sí? Porque eso creo que es un dato más que importante, por la importancia básicamente que tiene la empresa en sí a nivel latinoamericano. Porque sí, nosotros compramos desde la farmacia y sabemos que yo no sabía que tenían, por ejemplo, la otra parte que hace a la parte veterinaria también, que eso es muy importante saberlo también. Pero bueno, me gustaría que recalcaran los países particularmente y las provincias donde tienen las plantas. En Argentina, la planta central está en la ciudad de La Plata y la planta química está en Citibel, que es una ciudad pequeña cerca de La Plata. Tenemos otra planta que se dedica básicamente a hacer antibióticos, que está en la ciudad de La Rioja. Esas son las 3 plantas que tenemos en Argentina desde Bagó. Luego tenemos una empresa también farmacéutica que se llama Montpellier, que tiene 2 plantas en Ciudad de Buenos Aires, y la planta de la planta de productos veterinarios son 2, una está en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, y la otra está en Garín, también provincia de Buenos Aires. En cuanto a los países, básicamente nosotros tenemos empresas filiales en todos los países de América Latina, excepto Venezuela, o sea, todos, si uno da desde México en el norte hasta Argentina y Chile en el sur. O sea, en todos los países
tenemos empresas, todas tienen capacidad administrativa, comercial, visitadores médicos, ventas, etcétera. No todas producen, y las plantas de producción son las que están en Argentina, que yo comenté. Tenemos dos plantas en México, una planta en Uruguay, en Montevideo, o cerca de Montevideo, una planta en Chile, en Santiago de Chile, y una planta en Bolivia, en La Paz. Luego tenemos dos pequeñas plantas, pero son más de plantas como de reempaque, es decir, que no hacen tareas farmacéuticas, sino más que nada cambian la caja y demás, hacen tareas más de apariencia del producto final. Una en Brasil, cerca de Brasilia, y otra en Colombia, en Bogotá. Y luego de eso, por supuesto, todo el resto es exportación. O sea, exportamos a muchos otros países, que son los que comentaba Inés al principio, deben ser como 30 o 40 países más, pero eso es solo exportación, ¿no? O sea, tenemos a alguien en el país de destino que compra y revende internamente. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Muy bien. Espectacular estuvo la clase, la verdad que me encantó. Muchas gracias. Sí. Profe Carolina. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el tiempo dedicado. Bueno, mi nombre es Carolina Calvo, soy profesora de Emprendimientos Productivos y Desarrollo Local en La Matanza, provincia de Buenos Aires, y mi consulta viene en relación a qué tecnologías ustedes consideran que deben conocer los alumnos o vincularse los alumnos en las especialidades de química y de tecnología de los alimentos. Bien. Juanma. Bien. Sí, lo que tiene que ver con química, sobre todo lo que es la parte de química analítica, ¿sí? Química orgánica, química analítica es lo principal. Nosotros tenemos, digamos, dos áreas importantes de trabajo. Uno tiene que ver con control de calidad, en lo cual la parte analítica, por supuesto, es fundamental. Usamos todo tipo de métodos, desde gravimétricos, volumétricos, usamos cromatografías, espectrofotometrías, digamos, todo tipo de instrumental analítico moderno, ¿no? Hoy usamos mucho HPLC, que son cromatógrafos de alta performance, trabajamos con espectrofotómetros de masa, trabajamos con cromatógrafos gaseosos, con lo cual es muy importante el conocimiento de la química analítica para entender el proceso y después el entendimiento de los sistemas informáticos y poder utilizar, digamos, los sistemas y las aplicaciones que utilizan estos equipos. Y después, por supuesto, formación para hacer la parte de cálculos, ¿no? Que es fundamental. Y después, la otra gran pata de la química es la parte de desarrollo químico. Nosotros, sobre todo en nuestra planta de Citibel, donde hacemos principios activos, el desarrollo del proceso de obtención del principio activo es un desarrollo propio, con lo cual acá hay químicos orgánicos que están continuamente trabajando. Por supuesto, de cualquier otra capacidad química, cualquier otra química, es útil también porque tiene la formación de laboratorio, ¿no? Pero esas son las principales. No me acuerdo si tenías otra pregunta, porque era solo la parte de química, ¿no? Preguntaba sobre las especialidades de química y de tecnología de los alimentos. Bien. ¿Cuál es? La parte de alimentos, nosotros trabajamos, hacemos suplementos dietarios, que esa es la parte de alimentos que nos toca, y como el suplemento dietario de alguna forma lo manejamos con las mismas características que los productos farmacéuticos, me refiero a que hay que tener muy buena orientación en cuanto a la formulación, ¿sí? El manejo de distintos ingredientes, entender la estabilidad de los productos y la interacción entre los distintos componentes, digamos, como parámetro fundamental. Sobre todo ligado a la formulación. Después lo que tiene que ver con la producción de los suplementos dietarios y lo que tiene que ver la parte regulatoria,
lo utilizamos prácticamente de forma similar a los productos farmacéuticos, también es importante, pero los equipos productivos que utilizamos son similares, no usamos tecnologías de alimentos diferentes a las que utilizamos para medicamentos. Usamos sistemas de granulación, de mezcla, de compresión, de recubrimiento, pero no usamos sistemas extractivos, por ejemplo, otro tipo. Y después en la parte regulatoria tiene que ver más con entender cómo registrar un producto alimenticio, cómo mantener, reescribirlo y cómo interactuar con las áreas regulatorias del Estado para mantener el producto en el ciclo de vida. Muchas gracias. Una pequeña preguntita más en relación a esto. En vista que ustedes están en contacto con personas que van ingresando jóvenes, postulantes y demás, ¿cuál es la visión de ustedes en cuanto al sector educativo, en cuanto a nosotros qué podríamos mejorar o vincularnos con la tecnología para, digamos, estar más cerca del sector productivo? Esto, digamos, desde el nivel docente o el nivel educativo en general. Yo creo que, es mi opinión, que el sector educativo tiene que generar las bases, ¿no? De la formación, que después, obviamente, con la práctica uno va puliendo, desarrollando, pero la formación después es continua. Digamos, uno, por más que uno crea que termina su formación cuando termina el colegio, cuando termina la universidad, cuando termina lo que decida hacer, esto no es así, la formación es continua. Creemos que la base tiene que permitir estas características de proactividad, de capacidad de análisis, de adaptación, ¿no? Adaptación al cambio, porque la planta que vamos a tener dentro de 20 años, hoy no existe. Yo cuando entré hace 25 años, al día de hoy, yo te diría que esta planta no tiene ni las paredes en el mismo lugar, los equipos son totalmente diferentes, la tecnología informática que utilizamos no tiene absolutamente nada que ver, la forma de desarrollar los productos que utilizamos utilizando distintas aplicaciones no tiene nada que ver con lo que hacía hace 20 años. Entonces, yo te diría, mi formación en la primaria, en la secundaria, en la universidad, me sirvió para sentar las bases para después agarrar y seguir un camino de formación continua. Yo creo que generar esa capacidad de esa apertura, esa curiosidad para poder innovar y proponer cosas diferentes es lo que necesitamos, no es lo que se necesita para el que ingresa. No solamente la formación básica, sino también esa apertura, ¿no? Mental. Yo coincido con Juanma y agregaría también que muchas veces lo que vemos es, digamos, los jóvenes que entran a veces se sienten un poco intimidados por el esfuerzo que implica trabajar en la empresa, ¿no? Y a veces vemos como una especie de, digamos así, de necesidad de inculcar más en la necesidad del esfuerzo, ¿no? A veces entran como muy relajados, digamos así, ¿no? Y a veces el empezar a trabajar en una empresa donde hay que hacer cosas y dar informes y dar resultados y demás, es como un shock, ¿no? Por supuesto que eso se aprende y a los meses, digamos, uno se adapta, pero a veces el cambio de ritmo es duro entre el estudio y el trabajo real, ¿no? Muchísimas gracias, de mucho valor las respuestas. Muchas gracias. Gracias, Caro. Profe Verónica. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Zapata, soy profesora de la Escuela 749, una escuela técnica que tiene una de las modalidades es el proceso mecánica. Y bueno, primero que nada quería valorarles, digamos, tanto a Juan Manuel como a Juan Pablo, varias de las cosas que dijeron, porque a veces uno como profe parece que es un sapo de otro pozo cuando dice de valorar, digamos, que más formación, más oportunidad. Eso a mí me quedó y lo traigo conmigo y lo reparto porque es una de las cosas que hay que recalcarle a los chicos. Estuvo buenísimo escucharlo de ustedes, ¿no? También lo que decía Juan Manuel o Juan Pablo, quiero, lo del idioma inglés, por ahí para irse preocupando de a poco, ¿no? Que es parte de la formación que ya el día de hoy estamos 10 pasos atrás, ¿sabes? Y también sobre esto de que recalcó Juan Manuel del avance, ¿no? De lo tecnológico, de la novedad de las plantas.
reconociendo que lo que tenemos ahora dentro de 10 años va a ser totalmente distinto. Sobre esa base, digamos, y la consulta, ¿no?, de la formación de nuestros alumnos como técnicos, era la consulta en general, digamos, Laboratorio Bagó, su personal, el mayor, digamos, método de traer el personal es a través de las redes, o tienen también otro tipo de recursos, digamos que usan LinkedIn y todas estas plataformas, o usan por ahí en la acción de, no me acuerdo el nombre, los reclutadores, ¿no?, que son tercerizados, digamos, el hecho de emplearse dentro de la empresa, cualquiera de las... Mayormente es como vos decís, digamos, la web de la empresa, LinkedIn, digamos, todas las formas habituales de redes de generar conocimiento sobre los puestos de trabajo que existen, y gente que se sube y se propone, mínimamente en términos de reclutadores o headhunters, digamos. Obviamente para una empresa, un reclutador, un headhunter tiene un costo, o sea, eso nos cuesta dinero, con lo cual solamente se hace para, si no tenemos que buscar un director, un gerente, digamos, si no, no, porque realmente, digamos, de hecho, ahí es cuando uno va a buscar a alguien en particular. Ahora, el 95% de nuestras búsquedas, básicamente, son búsquedas en general, de puestos de todo tipo. Entonces, eso es prácticamente por redes y online, y bueno, a medida que se avanza, en algún momento hay una entrevista y demás, pero sí, es básicamente eso. Genial. Y a Juan Manuel, también valorarle la forma que explicó cómo generarse una oportunidad dentro de una como la redes, vayan, digamos, de este esfuerzo. Al final también lo recalcaste, Juan Pablo, de saber de que cualquier ejercicio o esfuerzo que hagamos por mejorar el perfil profesional nos va a dar otra oportunidad en otro lugar. Sobre la carrera dentro de la empresa, digamos, un técnico puede empezar como técnico, pero tal vez si se va formando, tal vez puede ir avanzando dentro de la misma firma, supongo. Claramente. Sí, totalmente, totalmente. La formación es constante, y el que está abierto a crecer es el que más oportunidades tiene. Siempre va a ser así. Muchas gracias. 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 Profe Roberto. No te escuchamos, profe. No. ¿Qué pasó? El micrófono me parece que no le está dando. No, lo tiene, está desmuteado, pero no te escuchamos. No. ¿Quieres escribir? Bueno. No, me parece que no. Bueno, estamos una hora para no abusar de nuestros expositores. Va a estar ahora, subimos la clase en un par de horas, va a estar en el canal nuevamente para que ustedes la puedan repasar. Las preguntas, ya están las 5 preguntas acerca de lo que se habló hoy, ya están publicadas, así que cerramos y ya las pueden responder directamente. Agradecemos un montón, como dice Caro, Vero, todos los profes, Tomás, todos los profesores que hablaron, muchas veces son ellos los que repiten y parece que se les ocurre solo a ellos, ¿no? Esto de inculcarles a los alumnos el estudio superior, la oportunidad que da tener siempre más estudios, la preparación constante, el idioma, que es un tema que lo hemos resaltado en varias oportunidades y con varios expositores. No se trata de ser bilingües necesariamente, sí, pero no hay que atemorizarse. Es suficiente con entenderlo, con poder leer, sobre todo, o sea, principalmente si puedo hablar mucho mejor, pero realmente la tecnología en todas las áreas viene en inglés. Es imposible, nada llega en español, es imposible estar al día y estar actualizados si no se tiene idioma, y ustedes están muy jovencitos, así que hay todavía espacio como para aprender, ponerse con el tema y empezar al menos a entender, ¿no? Sí, siempre me acuerdo, a veces piensan que están grandes, porque por ahí escuché uno que me decían, no, porque bueno, pero no lo hicimos de chico.
bueno, todavía están chicos, así que todavía es buen momento para que aprendan el idioma. Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a dejar grabada la clase. Mil gracias. La verdad es que es todo muy enriquecedor para nuestros alumnos que están pensando, bueno, cuál es el futuro profesional y todos estos temas de, bueno, lo que ustedes hablaron de la proactividad, de la flexibilidad, de la disponibilidad de aprender, de capacitarse. Sí, cuando lo dicen los profes o lo dicen los padres, es como cansón, ¿no? Parece que, bueno, pero qué pesados esto, siempre diciendo lo mismo, ¿no? Pero cuando lo dicen desde la empresa realmente o desde una industria grande, tiene otro valor, otra connotación y es importante que los alumnos lo escuchen. Así que, bueno, muchísimas gracias y bueno, esperemos vernos en una próxima oportunidad. Gracias a los profes, a los alumnos que nos unimos acá en vacaciones de invierno. Así que bueno, sigan sus vacaciones que recién empezaron las vacaciones. Muchas gracias a todos, gracias Juan Manuel y mil gracias Juan Pablo, como siempre, por tu amabilidad. Muchas gracias, muy interesante. Hasta luego a todos. Para lo que necesiten.